Ahí está ya. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad, nosotros como el grupo número 4 vamos a exponer acerca de lo que serían los prototipos textuales. Prototipos textuales tenemos en primer lugar a la definición, que es un conjunto de características aplicadas a un texto que nos permiten agrupar dentro de un grupo de textos comunes y combinar enunciados a partir de una estructura específica. En otras palabras, es la clasificación de los textos de acuerdo a las características y su propósito. O sea, que cómo es que está estructurado el texto y con qué fin ha sido creado. A ver, las funciones textuales están narrar, describir, explicar, argumentar y dialogar. Estas funciones textuales son fundamentales en lo que sería el discurso, porque están relacionadas directamente con las funciones textuales. Un ejemplo sería que también hay prototipos de preponderancia y secundarios. Para explicar esto, un ejemplo pequeñito sería una novela. En una novela, lo que prepondera es la narración, el prototipo de la narración. Y lo secundario, que también incluso hay dentro de la misma novela, podemos encontrar el describir, el dialogar, el explicar, incluso también el de argumentar. Estas funciones textuales también podemos ocuparlas en nuestra vida diaria. Por ejemplo, en la narración, cuando le cuentas a tu amigo acerca de una anécdota que te ha pasado o algo que te ha pasado hace tiempos, estás utilizando lo que sería la narración. Al describir, cuando enumeras algunas características, ya sea de un objeto o de alguna persona o de un lugar. Al explicar es como una exposición en lo cual tú explicas a una persona acerca de lo que necesitas para que te logre entender. Por ejemplo, sería este cubito, para que logre armarlo, también le explicas ahí. Al argumentar utilizas tu punto de vista, una tesis, y en el diálogo lo que se puede dar entre dos personas con, al compartir información. Elementos de los prototipos textuales. Existen dos tipos de elementos, los cuales son los externos y los internos. Los externos se refiere a la forma en la que se distribuye el contenido del texto, en el cual se observan la presentación de esquemas, párrafos, oraciones, mapas, etc. En los internos y a vuelta se trata más a lo que es el contenido en sí, que le dan ese significado al texto y tenemos como ejemplo el lenguaje que utilizamos al redactar el texto, la objetividad también utilizada y los estilos discursivos, etcétera, etcétera. Ahora, a la clasificación de los prototipos textuales. Tenemos 5 prototipos narrativos. El narrativo, como nos dice acá, tiene como objetivo contar o relatar un hecho, acontecimiento o una historia. En los elementos utilizados en el texto narrativo, en este caso prototipo narrativo, están el narrador, en los acontecimientos, los personajes y el marco o contexto. El narrador es la voz, tal y como indica su nombre, que relata la historia. Los acontecimientos son los hechos o acciones que suceden en la historia. Los personajes son los que llevan a cabo las acciones dentro de la historia. Y el marco es el lugar o tiempo donde se lleva a cabo nuestra historia. Está estructurado en inicio, nudo y desenlace. Es igual a decir, pues, inicio, desarrollo y final. Ya, los textos descriptivos, o en este caso prototipo descriptivo, da la finalidad de identificar y describir las características de un objeto, una persona o un lugar mediante adjetivos calificativos. Ya, en los textos descriptivos también tenemos dos tipos. Uno depende a la forma en la que describimos y otro es a lo que describimos. En lo que describimos en sí, a la forma en la que describimos, perdón, tenemos
a objetividad y subjetividad. Al describir de forma objetiva, nosotros describimos mediante al sujeto de una forma exacta, sin modificarle nada. Y en la subjetividad, nosotros describimos al sujeto, pero ya agregando nuestro punto de vista. Y en el otro tipo, el cual es acorde a lo que describimos, tenemos a lugares. Al describir lugares se denomina como topografía. Y en personas tenemos tres modos, los cuales está la prosopopeya, en lo que describimos los rasgos externos de una persona, lo que está al exterior. En la etopeya describimos los rasgos internos, lo que no se puede lograr a ver serían pues los sentimientos, digámoslo así, ¿no? Y en el retrato describimos ambos, ya sea ambos, digo, de forma interna y de forma externa. Ahora, los textos expositivos tienen la intención de explicar un tema de forma objetiva. Y diciéndolo también de otra manera, que es que el receptor adquiera un conocimiento o entienda algún tema. En ese texto expositivo tenemos también dos tipos. Y uno es el divulgativo y el otro es el científico. En el divulgativo, las características de este son que son de fácil comprensión y tienen un tema así en interés en general y están dirigidos mayormente a un público amplio. Estos suelen utilizarse en libros de texto, en revistas y en enciclopedias. En cambio, los textos expositivos científicos ya son un poco más complejos. Tienen eh, un grado de dificultad más alto y el autor, el que realiza ese texto, tiene que ser un especialista en el tema. Unos ejemplos claros de esto serían pues las conferencias, revistas especializadas y libros. Ya. En los diálogos, el propósito es representar el intercambio de información entre dos o más personas utilizando el guión. No hay mucho que decir acerca de los diálogos porque es una retroalimentación entre dos sujetos o dos personas en las cuales están intercambiando información. Suele utilizarse a veces en debates, en entrevistas también. Y la argumentación, tal y como nos dice ahí, busca convencer o persuadir a alguien mediante argumentos o pruebas dirigidas a la emoción o racionalidad del destinatario. O sea, como tal y como nos dice, convencer al receptor. Ahora, se estructura en premisa, argumentos y conclusión. Las características de esto es que utiliza una postura de primera persona o de segunda persona. Expresa juicios y opiniones también. Ejemplificaciones como para apoyar a nuestra tesis, nuestra argumentación y apoyo de conceptos y datos. Tienes que tener sí o sí un apoyo ahí para que puedas ganar en tu argumentación. Bueno, continuando tenemos a una planificación en lo cual esta planificación nos va a ayudar a realizar subprocesos. Esto sería la elaboración de un párrafo argumentativo ya, en el cual tenemos introducción, desarrollo y cierre. En la introducción tenemos la contextualización, controversia, tesis y anticipación. La contextualización es cuando sería como una pequeña, también algo parecido a la anticipación, pero dando el contexto de lo que queremos hablar. La controversia es acerca del tema del que vamos a hablar, por ejemplo, sería el que siempre estamos llevando ahora en clases, si consideras que el carnaval del achiote es ecológico o no. Y tu tesis va a ser aquella postura que tú vas a defender. Por ejemplo, si dices que sí, entonces tu tesis va a ser que sí, consideras que el carnaval del achiote es ecológico. Y tu anticipación va a ser una pequeña anticipación acerca de lo que vas a hablar en el párrafo de desarrollo. En el párrafo de desarrollo, tu idea principal va a ser tu tesis más tu argumento. ¿Por qué consideras que el carnaval del achiote es ecológico? Luego, en la idea 2.1 vas a tener tu idea secundaria y la idea terciaria. En el cierre, para el cierre vas a utilizar
nexos de cierre. Aquí vas a reafirmar tu tesis más tu argumento para dar una conclusión y junto con un comentario crítico. A ver, aquí tenemos un ejemplo de lo que sería el párrafo de introducción, en el cual tenemos a la contextualización, debate presidencial. Este es el contexto. Este es un ejemplo, digámoslo así. Está la controversia. Está aquí. Es útil para el electorado peruano la forma en que se ha organizado el debate presidencial de canales de señal abierta. Tú vas a poner tu tesis, si estás a favor o en contra. Aquí está, sí es útil. Y tu anticipación. En las siguientes líneas explicaré el porqué. Primero vas a redactar lo que sería el esquema con oraciones, con frases, perdón. Y al redactar ya tu párrafo vas a unirlas ya con oraciones. A diferencia del párrafo de desarrollo, aquí vas a utilizar unos nexos para conectar las ideas principales con las ideas secundarias y también las ideas terciarias. En este caso, la idea principal, tesis más argumento, nos indica que este formato es útil puesto que permite comparar las medidas más relevantes de los planes de gobierno de los candidatos. Aquí utiliza este nexo que es como se indicó al inicio, y para dar pase a su idea secundaria utiliza este nexo que es, en primer lugar, los candidatos revelan los vacíos de sus planes de gobierno y hasta, por ejemplo, el por ejemplo ya es su idea terciaria. Va a dar un ejemplo ahí. Hasta este punto ha terminado esta pequeña idea terciaria. También ya con eso conecta a la segunda idea terciaria para que se note ese pequeño corte. Y para dar pase a su segunda idea secundaria, utiliza el segundo lugar, que es posible identificar la práctica de los planes expuestos por candidatos, y finaliza con su idea terciaria. Eso sería todo, compañeros. Muchísimas gracias.